Hola, la semana pasada os hablé de la diferencia entre las proteínas whey y las proteínas de caseína. De hecho, podéis ver este vídeo en mi canal de YouTube y suscribiros, porque es muy interesante. Bueno, esta semana, a petición de un amigo que me preguntó, Ale, ¿por qué no me va a decir y a explicar la diferencia que hay entre proteínas de origen animal y proteína de origen vegetal? Pues, muy bien. Esa semana hablaré de esa diferencia, así que escuchad, porque es una petición que muchos de nosotros tenemos y dudas también. ¿Cuál es mejor, proteína de origen vegetal o proteína de origen animal? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a descubrirlo. Las proteínas, como hablé en otros vídeos, son un macronutriente fundamental. Fundamental por sus funciones, sobre todo. Funciones plásticas a nivel muscular. Sirven para la síntesis proteica, creación de nuevo músculo, reparación de tejidos musculares después del entrenamiento. Y entonces están relacionados al aumento de la masa muscular, de hipertrofia, al aumento de niveles de fuerza cuando hablamos de rendimiento deportivo. Y además también a nivel de salud sirven también para la síntesis y producción de ciertas hormonas y en general de sus funciones estructurales. Entonces son un macronutriente que todo tipo de persona, tanto población deportiva como población sedentaria, debería de ingerir en cantidades adecuadas a lo largo del día. Otra diferencia muy importante entre esos dos tipos de proteína está relacionado también con los nutrientes que acompañan cada proteína. Un ejemplo, las proteínas de origen animal se acompañan también con altas cantidades de minerales como hierro, calcio y vitaminas como la vitamina B12, grasas, sobre todo de tipo saturado, grasas saturadas. Mientras que las proteínas de origen vegetal se acompañan y se relacionan, por ejemplo, a altos contenidos de carbohidratos, como hemos visto antes, las fibras, grasas también insaturadas, mucha agua. Entonces, la diferencia entre esos dos tipos de proteína está, primero, en la composición de sus aminoácidos y también de los nutrientes que la acompañan. ¿Cuál es la mejor opción? Y mi consejo, hacer una mezcla, hacer una dieta equilibrada y mezclar las proteínas con esos dos tipos de orígenes. Un ejemplo, mezclar proteínas derivadas de los cereales con proteínas derivadas de las legumbres. Otra, hacer una mezcla, proteínas de frutos secos mezclándola con proteína de lácteos, por ejemplo. Otra, mezclar proteínas de origen vegetal, de vegetales, de verduras, cualquier tipo de vegetal, mezclándola, por ejemplo, con huevo. Estas combinaciones de aminoácidos de una y de otra van a crear una proteína de un valor biológico muy alto. Así que mi consejo, hacer una alimentación equilibrada y cuidar sobre todo en que la ingesta de proteínas diaria sea suficiente, porque las proteínas ya sabemos que pueden tener también una pequeña función energética, es decir, que cuando las reservas de glucógeno muscular se agotan, cuando tenemos un esfuerzo físico muy alto, podemos empezar a utilizar los aminoácidos de la proteína para crear energía. Pero deberíamos de intentar evitar que las proteínas tengan esta función, porque las proteínas son realmente un diamante. Tienen unas funciones fundamentales para nuestro músculo y no podemos desperdiciarla para crear energía. Así que en el siguiente vídeo, la semana que viene, os voy a hablar de la cantidad exacta de proteínas que necesitamos cada uno, que necesite cada deportista o que necesite una persona sedentaria o que necesite por cada tipo de deporte. Así que escucharme, atentos a la semana que viene y sobre todo suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias.